Mi hijo no me echó de su vida con un grito. Lo hizo con una frase tranquila que juro que fue más fría que la muerte. No te preocupes, mamá. Nos casamos ayer. Solo invitamos a la gente especial. No recuerdo bien qué dije después. Quizá me reí. Quizá guardé silencio. Pero sí recuerdo claramente cómo mi mano se quedó rígida de repente, como si en lugar del viejo teléfono que he usado durante casi 10 años, estuviera sosteniendo un trozo de hielo. Me llamo Elena Vidal. Tengo 69 años. Vivo sola en la casa de ladrillo rojo que me dejó mi marido Roberto. Él era ingeniero de obras. Murió hace 10 años de un derrame cerebral. No éramos ricos, pero vivíamos con decencia. Roberto era el tipo de persona que siempre mantenía el equilibrio. Sabía cuándo callar y cuándo abrazar. Cuando lo perdí estuve a la deriva durante mucho tiempo, pero todavía tenía a Miguel, mi único hijo. Pensé que al menos aún lo tenía a él, después de casarse con Sofía, una chica de voz suave que estudiaba repostería, y le encantaban las rosas blancas. Se mudaron a un piso antiguo, en el barrio de Almendrales. Yo me alegré. No esperaba que Miguel se convirtiera en millonario o en un héroe. Solo esperaba que viviera con decencia y responsabilidad. Les ayudé a empezar como haría cualquier madre. Pagué la fianza de su primer piso, 1.200 €. Compré el sofá de cuero marrón, del salón ese que tiene un cajón pequeño para guardar libros. Les envié 500 € cada mes durante los últimos 3 años puntualmente, el día 1, sin faltar ni una sola vez. Sin contratos, sin pedir que me lo devolvieran. Incluso le compraba jarabe para la tos a Sofía. Cada invierno les enviaba galletas caseras y les hacía pequeñas transferencias por el cumpleaños de Miguel, su aniversario de boda, o cuando decían que tenían una dificultad económica inesperada. No consideraba esas cosas un sacrificio. Lo consideraba ser madre. Era amor, era un vínculo. Era el latido normal de una conexión de sangre. La semana pasada, al darme cuenta de que la fecha de la boda se acercaba y no decían nada, llamé a Miguel. Recuerdo que eran las 10:12 de la mañana de un miércoles. Estaba en la cocina con una cuchara en la mano, removiendo un cazo de avena. Hijo, quería preguntarte, ¿cuándo es la boda? Quiero ir preparando el vestido. Quizá os envíe un pequeño regalo extra. Escuché una pausa en su respiración y luego la voz de Miguel, tan familiar y a la vez tan extraña, sonó monótona. No te preocupes, mamá. Nos casamos ayer. Solo invitamos a la gente especial. Creí haber oído mal. Volví a preguntar, ¿os casasteis? Ayer, sí. Solo nosotros y un par de amigos íntimos. Ya sabes que no nos gusta el jaleo. No se oyó la voz de Sofía. Ni un gracias. Ni una disculpa por haberse olvidado de su madre. Solo esa frase, solo invitamos a la gente especial, repetida como una bofetada que no necesita fuerza. Me quedé allí de pie con la cuchara todavía en una mano y el teléfono que se enfriaba por momentos en la otra. En mi dormitorio el vestido rosa pálido que había encargado el mes pasado seguía colgado impecable en el armario. Pensaba ponérmelo para la boda de mi hijo. Un color suave que creía que quedaría bien en las fotos. Los zapatos blancos de picolinos que guardaba en su caja aún con la etiqueta puesta. Y en un cajón, un sobre con mi 1.000 € en efectivo que había preparado como regalo de bodas, con cada billete nuevo, cuidadosamente colocado. No lloré. No me enfadé. No me rompí. Simplemente colgué en silencio, dejé la cuchara en el fregadero y apagué el fuego. Luego me acerqué al armario, miré el vestido que nunca me había puesto
y acaricié suavemente la tela. Cerré la puerta del armario, volví a la cocina, me serví un bol de avena ya fría y me senté a comer en un silencio tan espeso como una manta de lana en pleno verano. Fue la primera vez en mis 69 años de vida que el silencio de mi propia casa se sintió como un corte. Nadie gritó. No hubo palabras crueles. Ninguna mano me empujó fuera de la puerta. Solo una frase. Y comprendí que yo nunca había sido especial. Creo que todo empezó en ese momento. Cuando me di cuenta de que hay rupturas que no hacen ruido. Simplemente la gente cierra la puerta y no te invita a entrar. A la mañana siguiente me desperté a las 6:17. Como siempre. Preparé café de filtro como le gustaba a Roberto. Puse 2 rebanadas de pan en la tostadora y me lavé la cara con agua fría para despejarme. Todo en la casa estaba en calma, tan tranquilo que casi olvidé lo que había pasado el día anterior. Hasta que sonó el teléfono. El nombre de Sofía apareció en la pantalla. Dudé exactamente 3 tonos antes de descolgar. Elena, se te ha olvidado transferir el dinero del alquiler, ¿verdad? Hoy es día 1. Su voz era tan dulce como el glaseado de vainilla de una magdalena barata, suave, monótona, pero completamente insípida. La cortesía estándar de una recepcionista que llama para confirmar una cita con el dentista. Me levanté, caminé lentamente hacia el fregadero y miré el sol que entraba por la ventana de la cocina. Solo ayudo a la gente especial, dije. Y colgué. Sin forzar la voz. Sin llorar. Sin gritar de dolor. Simplemente sentí silencio. Y extrañamente esta vez el silencio me calmó más de lo que me dolió. Volví a la mesa del comedor y me senté en la silla de madera, con la pintura desconchada en los reposabrazos, la misma que Roberto había arreglado 3 veces, porque yo me negaba a tirarla. Bebí un sorbo de café. El corazón me latía deprisa como cuando era joven y esperaba las notas finales. Pero sabía que no era por miedo. Era rabia. Rabia por la forma en que me trataban como si fuera una transferencia bancaria andante. Rabia conmigo misma por haber asentido demasiadas veces, por haber transferido dinero automáticamente, como si fuera un hábito, como lavarme los dientes por haber dejado que el amor nublara los límites. Saqué mi libreta negra del cajón del aparador, la que siempre usaba para anotar los gastos del día a día. Solía pensar que si algún día me pasaba algo, podría dársela a un gestor, o al menos usarla para recordar las fechas de las transferencias si era necesario. Resultó que ahora se había convertido en el diario de un despertar tardío. Pasé las páginas. Letra inclinada tinta azul. Marzo. Alquiler 500 €. Junio. Sofía con gripe, medicinas plus zumo de naranja. 118 €. Noviembre. Arreglo del aire acondicionado del piso, transferencia de 350 €. Regalo de Navidad. 300 € en efectivo. Plus cesta de frutas. Cumpleaños de Miguel. Transferencia de 250 €. Plus tarta de chocolate por encargo. Página tras página. Línea tras línea. No había ni una sola que dijera dinero devuelto por Miguel. Sumé las cantidades con un lápiz columna por columna. 500 € 36 meses de a 18.000 € solo en alquiler. Sumando los otros gastos, algunos de unas pocas decenas, otros de hasta 1.000 €, el total ascendía casi. No estaba triste por haber perdido ese dinero. Estaba triste por no haber visto nunca un gracias, mamá, de verdad. Cada vez que transfería dinero, la respuesta era un emoji de una mano, saludando o un mensaje de recibido. No era una falta de respeto, pero tampoco era interés.
Guardé la libreta en el cajón, pero justo antes de cerrarlo me detuve. Había una carpeta al final del tipo que usaba para guardar documentos del banco. La abrí. Un contrato de préstamo bancario por valor de 5.000 euros. Nombre Elena Vidal. Dirección la de mi casa. Firma se parecía a la mía cuando estoy cansada, un poco más inclinada, con el final de la A, más largo de lo normal. Pero yo nunca había firmado ese papel. No había pedido ningún préstamo. Me quedé mirando el documento durante casi 10 minutos. Empecé a recordar el mes pasado Miguel había venido de visita, algo poco habitual. Me preguntó si podía darle mis documentos de identidad para comprobar una información del banco más rápido. No sospeché nada. Soy su madre. Ahora lo veía claro. Había falsificado mi firma para pedir un préstamo. El mes pasado, justo cuando le quité 100 euros de la transferencia mensual, porque la factura de la luz de mi casa había subido de repente. Quizá pensó que era una represalia y necesitaba compensarlo. Dejé el contrato sobre la mesa, sin tirarlo, sin gritar. Simplemente me levanté lentamente, me serví más café y me senté a observar cómo la luz se extendía por la vieja mesa de madera. El sol de ese día era precioso, pero mi corazón se sentía como un cielo a punto de llover. El dolor no estaba en el dinero. Estaba en el hecho de que un día tuve que sentarme sola sosteniendo un papel falsificado por mi propio hijo y comprender no solo me menospreciaba, sino que había empezado a verme como un obstáculo. No le conté a nadie lo que pasó ese día. Solo guardé el contrato bajo llave en un cajón y le pegué una nota adhesiva: prueba, no olvidar. Sabía que probablemente este no sería el último golpe, pero fue el primero que me hizo desconfiar de mi hijo y empezar a confiar en mí misma. Recuerdo claramente que era un lunes por la mañana. El tiempo no era bueno, pero tampoco malo. De ese tipo de clima neutro que uno no recordaría si no hubiera pasado nada. Estaba regando unas macetas de pensamientos junto al porche. Son flores baratas pero resistentes. Mi hermana mayor solía decir que los pensamientos son para las mujeres que han sufrido una pérdida. Siguen floreciendo por muy seca que esté la tierra. Oí el sonido de la puerta al abrirse. No un golpe. El sonido de abrirse. Me detuve con la regadera suspendida en el aire. Se me erizó el vello de la nuca. El corazón no me latió con fuerza, fue más bien como si alguien me lo apretara suavemente y luego lo soltara. Les había dado a Miguel y a Sofía una llave de casa, porque pensé que una madre debía hacerlo, por si pasaba algo o por si venían de improviso para que no tuvieran que esperar fuera. Nunca pensé que llegaría el día en que entrarían como si fueran los dueños. Entré en casa todavía con la regadera en la mano. Miguel estaba de pie en medio del salón. Sofía estaba sentada en el sofá como si fuera su casa. A su lado había un hombre desconocido de pelo canoso y traje gris. Sobre la mesa de centro una carpeta de documentos perfectamente colocada. Nadie había invitado, nadie había explicado nada. Miguel me miró y asintió como si saludara a una recepcionista. «Mamá, este es el señor Casado. Es nuestro abogado. Estamos preocupados por ti. Hay unos papeles que necesitamos que firmes para que podamos ayudarte a gestionar las cosas, porque últimamente se te olvidan mucho». Todavía no había soltado la regadera. Me senté en el sillón de enfrente acercando el asa para apoyar la espalda. Miré fijamente a Miguel, sin levantar la voz, sin interrogar. «Olvidar», dije lentamente. «¿Será que he olvidado que una vez pensé que eras una buena persona?» Miguel se quedó un poco desconcertado, pero enseguida cambió de tono con una voz más suave, melosa,
como si estuviera negociando con un cliente potencial. Mamá, ya no necesitas tanto dinero. Tienes la casa. Estás jubilada. Yo tengo un plan de inversión más rentable para que no tengas que preocuparte en el futuro. El señor Casado intervino, abrió la carpeta y señaló un lugar marcado. Es solo un poder notarial temporal. Los chicos quieren cuidarla mejor. Hay algunas gestiones que necesitan firmarse rápido para evitar complicaciones. No es nada vinculante. No vinculante, repetí con una calma sorprendente. Como la boda del otro día. Tampoco era vinculante que estuviera tu madre. Me levanté todavía con la regadera en la mano. Me acerqué a la mesa y cogí la carpeta. La hojeé. Había partes ya impresas y otras con espacios en blanco. Un lugar ya estaba marcado en rojo con una pegatina que decía: «Firme aquí». Saqué una hoja. La rompí. No del todo. Solo un rasgón en diagonal lo suficiente para que cualquiera viera que ya no estaba intacta. Esto no es por preocupación, dije, mirando primero al señor Casado y luego a Miguel. Esto es para que yo nos impida seguir gastando el dinero a espuertas. Sofía se levantó y tiró suavemente del brazo de Miguel. Vámonos. Miguel frunció el ceño intentando mantener la compostura. Mamá, solo queríamos ayudar. Fuera de mi casa, dije por primera vez sin usar la palabra mamá. Nadie reaccionó. Miguel dejó la carpeta sobre la mesa. Sofía no dijo nada. El señor Casado asintió secamente y se dio la vuelta. Fui hasta la puerta. La abrí. Esperé. Los tres se marcharon. Sin portazos. Sin miradas suplicantes. Cerré la puerta con llave. Por primera vez. No por miedo, sino porque me di cuenta de que una casa, ya sea grande o pequeña, de madera o de ladrillo rojo, también necesita un límite. Me quedé apoyada en la puerta unos minutos. Solo oía el tic-tac del reloj y el picoteo de algún pájaro en el canalón. No lloré. Solo pensé en Roberto. Y pensé que si él estuviera vivo, probablemente habría cogido un destornillador, quitado la cerradura vieja y puesto una nueva más segura. Y luego me habría dicho: quien quiera que entre en esta casa, primero tiene que llamar a la puerta. Aún no he cambiado la cerradura. Pero en mi cabeza esa cerradura ya ha girado. Después del día en que Miguel trajo al abogado a casa, no pude dormir una noche entera en casi una semana. Cada vez que me quedaba dormida me sobresaltaba el sonido imaginario de la puerta abriéndose. En mi cabeza no dejaba de repetirse la imagen de él, sentado en el sofá, el mismo sofá que yo había elegido para ellos, ahora convertido en el lugar desde donde me entregaba papeles para que los firmara. Me di cuenta de que necesitaba a alguien que entendiera de leyes mejor que yo. Así que el sábado por la mañana concerté una cita con un abogado que me había recomendado un viejo amigo de Roberto. Su despacho estaba encima de una lavandería en la esquina de la calle 12 con la calle del Arce. Se llamaba Daniel Montero, tenía el pelo canoso y bien peinado, gafas de montura fina y una voz grave. No recurría a formalidades innecesarias. Cuando le conté a grandes rasgos la historia de Miguel y el poder notarial, se me quedó mirando un buen rato y luego dijo: «No es usted el primer caso, pero sí de las pocas que se atreven a defenderse». Le pregunté directamente. «¿Debería preocuparme, no? Si actúa de inmediato», respondió. Trazamos un plan concreto. Cambié todas las cerraduras, no solo la de la puerta principal, sino también la trasera, la del garaje, e incluso la del sótano. Llamé al cerrajero Ramón, el mismo que me cambió las cerraduras cuando murió Roberto. También transferí todas mis cuentas a un banco nuevo, cancelando cualquier acceso online antiguo. Daniel fue claro.
Si su hijo tiene un minuto libre, intentará encontrar la forma de conseguir sus claves. Y añadió enfáticamente: necesita pruebas. Un sentimiento de dolor no gana un juicio. Pero imágenes, documentos, palabras grabadas, eso sí puede. Así que instalé cámaras. Una en la entrada principal, otra en el patio trasero, apuntando a la puerta secundaria, por donde Miguel se había colado una vez para coger unos papeles que se le olvidaron a Sofía. Instalé otra en la cocina configurada para grabar, solo cuando detectara movimiento. No se lo dije a nadie. No quería dar preaviso. 3 días después, Sofía volvió a llamar. Su voz era más suave que nunca, como leche condensada. Calentada, Elena, nos sentimos fatal. Lo del otro día... nos portamos muy mal. ¿Qué te parece si hacemos una cena para reconciliarnos? Cocino yo, no te preocupes por nada. Estaba regando las flores. Con una mano sostenía la manguera y con la otra el teléfono pegado a la oreja. ¿Me necesitas a mí o a mi cartera?, dije sin un ápice de vacilación. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Luego Sofía suspiró. Lo entiendo, Elena. Colgué. En ese momento no sentí alegría, tampoco dolor. Solo sentí una claridad que nunca antes había tenido, como si acabara de limpiar un cristal que llevaba años empañado. 3 días más tarde, mientras cortaba pepinos para encurtir, llamaron a la puerta. Suavemente. 3 golpes. Cortésmente. Afuera había una mujer joven con una placa de identificación y un portapapeles. Pelo castaño recogido en una coleta baja y una mirada que rehuía un poco la mía. Buenos días, señora Vidal. Soy Raquel Molina, trabajadora social de los servicios sociales para la tercera edad. Hemos recibido un informe sobre usted indicando que muestra signos de comportamiento errático, se niega a contactar con su familia y ha cortado bruscamente el apoyo financiero. No respondí de inmediato. Abrí un poco más la puerta sin invitarla a pasar. Noté que estaba incómoda, en parte porque me veía más lúcida de lo que esperaba. ¿Quién presentó el informe?, pregunté. La identidad del informante es confidencial, pero suele ser un familiar cercano. No dije más. Entré, cogí el teléfono y llamé a Daniel delante de ella. Raquel Molina está en mi puerta, de servicios sociales, por una denuncia sobre mi incapacidad. Oí la voz de Daniel al otro lado. Reténgala ahí. Llego en 15 minutos. Raquel apretó los labios. No dijo una palabra mientras esperaba. Cuando llegó, Daniel le mostró su carné de abogado y le preguntó a Raquel si traía una orden de registro. No la tenía. Dijo que era una visita inicial para evaluar la situación. Daniel sonrió, una de esas sonrisas que no son de alegría, y dijo claramente: mi clienta sigue gestionando sus propias cuentas, vive de forma independiente y firma contratos legales. Si sufre algún daño emocional es por el abuso que está recibiendo, no por soledad. Raquel asintió, dio las gracias y se retiró. Sin invitación a un café, sin más conversación. Cuando se fue, Daniel dijo: si no pueden conseguir su dinero de esta manera, intentarán declararla incapacitada. Asentí, no por sorpresa, sino porque lo entendía. De ser vista como un cajero automático, ahora me veían como un obstáculo que había que eliminar legalmente. No sabía si había sido Miguel o Sofía quien había presentado la denuncia, pero sabía que estaban de acuerdo. Y sabía que esta batalla no sería solo emocional. Sería legal, con cámaras, con papeles, con voces grabadas. Entré en la cocina. Terminé de meter los pepinos en el frasco y cerré la tapa. Mañana empezaría a anotarlo todo. No para entristecerme, sino para defenderme con la verdad. No soy una experta en tecnología.
Mi teléfono sigue siendo uno de tapa. No uso Facebook, ni sé cómo registrarme en la banca online. Pero sé lo suficiente para encender una cámara de seguridad. Un viernes por la mañana, mientras revisaba papeles antiguos para prepararme para mi siguiente reunión con el abogado Montero, caí en la cuenta de que nunca había revisado las grabaciones desde que instalé las cámaras. Especialmente la de la puerta trasera, la que puse solo por una corazonada. Me senté. Encendí el monitor, abrí el programa y busqué la grabación del día 8 del mes anterior, el día que recordaba haber ido a mi revisión cardiológica en el Hospital La Paz, saliendo de casa desde la mañana hasta la tarde. No esperaba encontrar nada, pero entonces apareció la imagen. La puerta trasera se abrió. No forzada, sino con una llave. Miguel entró en mi casa a las 13:43. Solo. Llevaba una bolsa de papel de las de papelería. Entró en el comedor, miró a su alrededor y se dirigió directamente al archivador que está junto a la cocina. Abrió un cajón. Sacó papeles. Abrió cada carpeta, pasó las páginas, hizo fotos. Lo vi claramente. Unos minutos después, Sofía apareció en la puerta vigilando desde fuera. No entró en la casa, pero se quedó allí mirando el reloj, mirando a su alrededor. Y entonces, la voz de Miguel resonó tan clara como si estuviera frente a mí, en cuanto la vieja firme se acabó. Cambiamos de casa, de coche y hasta de número. No respiré. Me quedé mirando esa imagen repetirse una y otra vez, como si mi mente no pudiera procesarlo. Pulsé el botón de guardar el clip. Se lo envié inmediatamente a Daniel. Sin mensaje. 15 minutos después me devolvió la llamada: acabamos de encontrar una mina de oro. Esa misma tarde, Cecilia, mi amiga de los tiempos del sindicato de mujeres, en el centro cívico vino a visitarme. Trajo una tarta de manzana casera y 2 latas de cas de limón. Cada vez que venía era una de las raras ocasiones en las que veía a alguien que no me pedía nada prestado. Le conté todo a grandes rasgos sin entrar en detalles. Ya no tenía fuerzas para ello. Solo le dije: están intentando quitármelo todo. Cecilia se quedó quieta. No apartaba la vista de sus manos que sostenían el vaso. Al cabo de un rato dijo casi en un suspiro: una vez me pidió 4.000 €. Dijo que era para montar su propia empresa de diseño. Le creí. Porque era tu hijo. La miré. Era la primera vez que oía hablar de eso. Desapareció después. No contestaba a los mensajes. No cogía el teléfono. Nunca se lo conté a nadie. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Porque veía que todavía confiabas en él. No quería ser yo quien te hiciera perder la fe en tu hijo. Asentí. Lo entendía. Pero ahora de esa fe no quedaba nada que salvar. 2 días después, Lucía, la chica que me ayudó con la limpieza hace 2 veranos, vino a verme. Ahora trabaja a tiempo parcial en la biblioteca de la escuela primaria cercana y todavía se acordaba de mi cumpleaños. La invité a pasar, le preparé un té de melocotón y le pregunté: en aquel entonces, cuando trabajabas aquí, ¿oíste alguna vez a Miguel decir algo sobre mí? La joven dudó. Luego me miró directamente como si hubiera llegado el momento de hablar. Sí. Una vez. Estaba limpiando el suelo cuando le oí decirle a Sofía: mamá solo vale para abrir la cartera. Apreté el asa de la taza. No de dolor, sino porque ya lo había sentido. Pero oírlo en palabras era otra cosa. Lucía continuó. Me quedé paralizada al oírlo. Pero era joven. Tenía miedo de perder el trabajo si decía algo. Lo siento. Negué con la cabeza. Tú no hiciste nada malo. Solo hiciste lo que muchos jóvenes hacen: evitar problemas.
La chica bajó la cabeza, pero parecía aliviada. Antes de irse, me dejó un trozo de papel. Si necesita que testifique, estoy dispuesta. Esa noche me senté sola en el salón, sin encender las luces, solo con la luz de la calle que se filtraba por las cortinas. Volví a poner el vídeo de Miguel diciendo aquella frase. Esta vez ya no temblé. Pensé que quizás en cada familia hay un límite que cuando alguien lo cruza, la otra persona deja de ser una madre para convertirse en una superviviente. Y supe que yo había llegado a ese límite. Solía pensar que no había nada peor que ser engañada por tu propio hijo. Pero eso fue antes de que él mismo me llevara a los tribunales. El martes por la mañana, mientras pelaba manzanas, sonó el timbre. El cartero, con una vieja chaqueta gris, me entregó un sobre grande con las palabras impresas en negrita. Notificación judicial, urgente. Firmé el acuse de recibo, cerré la puerta y me senté en una silla en medio de la cocina sin quitarme siquiera el delantal. Me temblaba un poco la mano, pero abrí el sobre. Porque sabía que a estas alturas huir no era una opción. Dentro había una copia de la demanda. Demandante Miguel Vidal. Motivo: solicitud de tutela legal permanente sobre Elena Vidal, de quien se alega que ya no posee la lucidez necesaria para gestionar sus finanzas, su vida diaria y sus bienes personales. Se adjuntaba un certificado del doctor Álvaro Ferrer, un nombre que nunca había oído afirmando que yo presentaba signos de confusión, reacciones paranoides y un desorden financiero prolongado. Una declaración de Jorge Sandoval, el vecino de atrás, el que una vez me echó una bronca porque un amigo mío aparcó demasiado cerca de su vado. Una confirmación del farmacéutico Tomás Blasco, diciendo que no cumplía con el tratamiento prescrito. Me quedé paralizada. Yo no tomaba más medicación que calcio y omega 3. Todavía guardaba la receta de mi última revisión impecable, sin ninguna prescripción pendiente. ¿Quién era Ferrer? ¿Qué había firmado Blasco? Pero lo que más me dolió, seguía siendo el primer nombre impreso en el papel: Miguel Vidal. No me llamó. No vino a verme. No intentó convencerme. No me advirtió. Presentó la demanda directamente, como si yo fuera una propiedad sin dueño. Esa noche no encendí las luces del salón. Me senté sola en el sofá, abrazando la pequeña caja de madera con el retrato de Roberto, mi marido. El que siempre creyó que si amabas lo suficiente, la gente no te haría daño. Susurré tan bajo que parecía que hablaba sola cariño. Solía pensar que si le daba lo suficiente a nuestro hijo, no necesitaría nada más. No pensé que me llevaría a los tribunales. Nadie respondió. Solo el suave zumbido del frigorífico cada vez que el compresor se apagaba. Una vez tuve un sueño que Miguel cuidaría de mí en mi vejez, que recordaría todo lo que había sacrificado, que nunca olvidaría que lo crié sola después de que Roberto muriera. Solía soñar con eso, pero ahora ese sueño era como una cortina rota, azotada por el viento, en una habitación helada. Cerca de la medianoche abrí el archivador de documentos antiguos en el despacho. Busqué una copia de la póliza del seguro de vida que Roberto había dejado. El original estaba en la caja de seguridad del banco, pero yo tenía una fotocopia. Recordé que hace casi un año, en una de las raras visitas de Miguel, en las que se quedó más de 15 minutos, se paró junto a la mesa, miró la pila de papeles y preguntó: «Mamá, la póliza de vida de papá, sigues siendo tú la beneficiaria, ¿verdad?» En ese momento no pensé nada. Solo me reí. ¿Y quién sino hijo? Él también se rió con una pizca de vergüenza. Ahora lo entendía. Lo había estado planeando durante mucho tiempo.
Me había estado viendo como una cartera de inversiones con activos pasivos y un control que se estaba desperdiciando. Y ahora estaba intentando cambiar el nombre del titular de la cuenta. A la mañana siguiente llevé todos los papeles al abogado Montero. Leyó cada página sin interrumpirme. Cuando llegó a la parte del certificado firmado por el doctor Ferrer, enarcó una ceja. Este nombre tiene un historial de posicionarse a favor del demandante en casos de tutela. No es la primera vez que lo contratan para arreglar las cosas. Luego señaló el nombre del farmacéutico Tomás Blasco. ¿No es este el que me dijo que la saludaba cada semana? Sí. Y nunca le he hablado de medicamentos porque no tengo ninguna receta. Daniel asintió pensativo. Cree que está sola. Pero tiene más de lo que ellos piensan: documentos, memoria y ahora lucidez. Suspiré, más aliviada. No del todo tranquila, pero con más claridad. Antes temía que si montaba un escándalo Miguel me odiaría para siempre. Ahora solo temía una cosa: que el silencio me hiciera perderlo todo. Nunca me ha gustado la palabra batalla. Me hace pensar en sangre, disparos y todo lo que destruye a las personas. Pero en las últimas semanas he entendido que a veces no se lucha para ganar, sino para no ser borrada del mapa. Y también me he dado cuenta de algo: ya no tengo miedo. Después de recibir la citación judicial, Daniel me dijo que necesitaba ver a un psicólogo independiente para una evaluación cuanto antes. Están intentando presentarla como una persona incapacitada. Necesita que alguien demuestre lo contrario, de forma profesional y sin vínculos con ninguna de las partes. Así que fui a la consulta de la doctora Elena Morales, una mujer de origen cubano de unos 50 años, perspicaz y nada fácil de halagar. Su consulta no era como los lugares fríos que había imaginado. Tenía estanterías llenas de libros, un sofá tapizado en tela de musgo verde y un potos en el centro de la mesa. Estuve sentada más de 2 horas respondiendo a cada pregunta, desde el nombre del presidente del gobierno hasta cómo calcular un interés bancario básico, pasando por la comprensión de un contrato de alquiler, la identificación de señales de estafa financiera y el relato de un día normal, desde que me levantaba. La doctora Morales escuchó sin interrumpir, sin juzgar. Al final de la sesión me miró y sonrió levemente. Es usted más inteligente y clara que cualquiera de mis estudiantes de primero de Derecho. No le devolví la sonrisa, solo asentí. Pero por dentro sentí como si me hubiera levantado erguida después de una larga caída. Al llegar a casa empecé a reunir cada pequeño detalle, esos fragmentos que parecían inconexos, pero que ahora formaban un frente de batalla claro. Encendí el portátil, imprimí todos los extractos bancarios de los últimos 3 años y marqué cada transferencia a Miguel y Sofía. Había una casi cada mes con conceptos como alquiler mayo, 500 €, frigorífico roto, 412 €, medicinas gripe Sofía septiembre, 88 €, regalo Navidad 2021, 300 €, tarta cumpleaños Miguel, encargo, 73 €. Escribí notas a mano al margen de cada apunte con cuidado. Alguien me había dicho una vez que era demasiado meticulosa. Ahora esa meticulosidad me estaba salvando. Guardaba los recibos para mis cuentas. Pero ahora servirán como prueba, me dije a mí misma. Luego estaban las personas que habían guardado silencio y que ahora empezaban a hablar. Cecilia, mi amiga del sindicato, me envió una declaración jurada con firma compulsada, junto con una copia del extracto que Miguel le había enviado para recibir el préstamo de 4.000 € en 2020. En él se especificaba: transferencia para abrir empresa propia, a devolver en 6 meses. La empresa nunca existió y ella nunca recuperó el dinero. Lucía, la antigua chica de la limpieza, volvió. Pensé que solo venía de visita. Pero no.
Trajo una breve declaración escrita a mano pasada a limpio y una fotocopia firmada ante notario. Quiero que mi voz le sirva si la necesita. En su momento callé. Ahora no quiero que sea así. No dije nada. Solo le puse una mano en el hombro, suavemente. Incluso sucedió algo que no esperaba Tomás Blasco, el farmacéutico cuyo nombre habían usado en el falso certificado. Vino a buscarme por su cuenta. Trajo café caliente y se disculpó desde la primera frase. No sabía que mi nombre se había usado de esa manera. Firmé un montón de papeles de recursos humanos sin leerlos con atención. Ya he llamado para rectificar y estoy dispuesto a ir a juicio si es necesario. No le pregunté por qué había cambiado de opinión. Solo le di las gracias por atreverse. Y Renata, la vecina de enfrente a quien su hija... abandonado después de que se negara a poner la casa a su nombre. Al oír mi historia, de repente dijo: «Si necesitas el testimonio de alguien que ha pasado por lo mismo, estoy dispuesta». No sé cómo llamarlo, si traición o simplemente naturaleza humana. Pero conozco esa sensación. Cuando la persona a la que ayudas a levantarse cada día se da la vuelta y te pisa para hundirte. No sabía quién ganaría en el próximo juicio, pero sabía que ya no estaba sola. Tenía pruebas, memoria, honor, y a personas que no habían olvidado que la bondad todavía tiene un lugar en el mundo. Esa mañana me desperté a las 5:45. No necesité despertador. Mi corazón me despertó con un suave latido, el de la preparación. Me hice un café, comí media tostada con crema de cacahuete y entré en el dormitorio para elegir la ropa. Saqué una chaqueta de traje de color carbón oscuro de una tela suave que me había puesto cuando recibí la medalla de honor de la comunidad hace 20 años, cuando dirigía el programa para niños en riesgo de exclusión en la parroquia local. Me quedé un rato frente al espejo ajustándome el cuello. Me la pongo para recordar que no soy invisible. Susurré esa frase. No para animarme, sino para reafirmar lo obvio para mí misma. La sala 4 de los juzgados de Plaza de Castilla no era grande. Asientos de madera. El aire frío del aire acondicionado creaba un ambiente sin olor, sin emoción. Miguel estaba sentado en el lado del demandante, con un traje que le quedaba perfecto, el pelo bien peinado y un rostro sin una sola arruga. Sofía estaba a su lado con la cabeza gacha. Parecía que no estaba allí. La jueza era una abogada veterana que había cambiado de carrera de más de 60 años. Gafas gruesas. Gestos lentos pero firmes. Me gustó. No necesitaba compasión. Necesitaba a alguien que escuchara el tiempo suficiente para ver la verdad. Miguel fue el primero en hablar. Se levantó, suspiró con los ojos llorosos, como si las lágrimas estuvieran a punto de caer, si alguien le preguntaba con delicadeza. No quería estar aquí hoy, dijo. Pero no me queda otra opción. Mi madre ha cambiado. Se encierra, se niega a ver a su familia, ya no es capaz de gestionar sus finanzas. Solo quiero protegerla, como ella me protegió a mí. Oí a alguien detrás de mí resoplar. Probablemente Cecilia. Yo no reaccioné. Escuché. Grabé cada palabra en mi mente. Llamaron a Sofía a continuación. No me miró, solo miró al suelo. Yo no sabía nada de la demanda. Solo quiero que todo vuelva a estar bien. 3 frases. Nada más. Llegó mi turno. Subí al estrado. Sin papeles. Hablé despacio, con claridad y con mi propia voz, la voz de una madre que nunca pensó que tendría que estar en un lugar así. Empecé hablando de las transferencias mensuales luego del día en que no me invitaron a la boda y después de la propuesta de firmar papeles para gestionar mis finanzas.
Le entregué al secretario del juzgado el extracto de la grabación de la cámara, el fragmento en el que Miguel rebuscaba en mis papeles el día que fui al médico. Su voz resonó claramente por los altavoces, en cuanto la vieja firme se acabó. Cambiamos de casa, de coche y hasta de número. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Presenté los extractos bancarios, las capturas de pantalla de los mensajes de Sofía, agradeciendo el dinero para las medicinas, la foto de la cesta de Navidad que les había enviado. No soy una madre perfecta, dije, pero sé agradecer a quien me trata con sinceridad. Y sé distinguir entre el amor y el abuso. El abogado Daniel llamó a cada testigo Cecilia, que relató cómo Miguel le pidió prestados 4.000 euros, que nunca devolvió. Lucía, que confirmó la frase de Miguel: «Mamá solo vale para abrir la cartera». Renata, la vecina, que habló de cómo Miguel la había amenazado a ella y a su madre por una propiedad. Tomás Blasco, que subió al estrado, admitió que habían usado su nombre en un documento falso y que ya lo había rectificado por escrito. Nadie lloró. Nadie se extendió. Solo contaron su historia y la verdad tenía peso por sí misma. Finalmente fue el turno de la doctora Elena Morales. Presentó su evaluación psicológica independiente, punto por punto. Memoria, capacidad de gestión financiera, razonamiento lógico, estado emocional, coherencia en el comportamiento. Todo completamente normal. La paciente está totalmente lúcida. No hay signos de deterioro cognitivo. No hay síntomas de paranoia. No necesita un tutor, concluyó. No necesité que nadie aplaudiera. Solo necesité mantenerme erguida en mi silla de madera y dejar que la verdad hablara por mí. Cuando la jueza anunció un receso para examinar todas las pruebas, me giré para mirar por la ventana de cristal esmerilado. El cielo seguía gris, pero no llovía. Y en mi interior, por primera vez en muchos años, sentí algo que no podía nombrar. Solo sabía que había recorrido más de la mitad del camino y seguía entera. Esa mañana no desayuné. No por nervios, sino porque sabía que necesitaba el estómago vacío para entrar en la sesión final con la mente despejada. Me recogí el pelo. Me puse los pequeños pendientes que Roberto me compró en una tienda de artesanía en 1982. Cada vez que los tocaba, sentía como si alguien me pusiera una mano suave en el hombro y me dijera: «Sigue adelante, Elena». La sala de vistas seguía igual fría, silenciosa, y nadie sonreía. La jueza entró con un expediente más grueso que el día anterior. Supe que se había pasado la noche leyendo, y supe que esta vez nadie podría darle la vuelta a la historia. Su voz fue clara, ni dura ni suave. Tras examinar todas las declaraciones, las pruebas de vídeo, la documentación financiera, la evaluación médica independiente y los testimonios de los testigos, el tribunal declara: «No existe ninguna prueba creíble que demuestre que la señora Elena Vidal haya perdido su capacidad de obrar». No me giré hacia Miguel. Solo oí el sonido de un bolígrafo golpeando la mesa mientras la jueza continuaba. El expediente del caso demuestra una clara intención de apropiación de bienes y manipulación legal mediante una demanda con fines fraudulentos. Este es un ejemplo de libro de abuso de personas mayores en el ámbito familiar. La sala quedó en el silencio de una hoja en blanco. Oí mi propia respiración y el latido firme de mi corazón. De repente Miguel se levantó de un salto. Tenía los ojos rojos, los puños apretados, y su voz ya no era tan calmada como los primeros días. «Así que quieres morir sola», gritó. «¿Quieres morir de vieja en esa casa vacía sin que nadie te cuide, sin que nadie te llame, sin que nadie conserve un trozo de legado para la familia?» No respondí de inmediato.
Me levanté y di un paso hacia la salida. Entonces me detuve. Sin girarme. Solo dije en voz baja pero clara: prefiero la soledad a vivir en una cárcel hecha de un falso afecto familiar. Esa frase resonó en la sala como metal cayendo sobre baldosas. Nadie dijo nada. Salí de la sala con los hombros rectos y la barbilla alta. Oí la puerta cerrarse a mi espalda. Y por primera vez en meses, inspiré profundamente. Sin obsesiones. Sin miedo. En el pasillo vi a Sofía sentada en un banco. Lloraba. No a gritos. No suplicando. Solo en silencio. Con las manos temblorosas. Por primera vez vi lágrimas de verdad en ese rostro tan acostumbrado a las sonrisas fingidas. Levantó la vista. Se encontró con mis ojos. Pero no me detuve. No por rabia. No por rencor. Sino porque yo ya no estaba allí. Había salido de ese torbellino llamado familia de apariencias, ese lugar donde te llaman mamá, pero actúan como acreedores. Ese lugar donde usan la preocupación como excusa para robarte la libertad. Ya no necesitaba perdonar. Ya no anhelaba que nadie me entendiera. Solo quería vivir el resto de mi vida con honestidad, sin forzar nada, sin fingir. Esa tarde volví a casa. Abrí un armario, saqué el mantel que más le gustaba a Roberto de lino con una pequeña esquina bordada y lo extendí sobre la mesa de la cocina. Me preparé un té, corté por la mitad el trozo de tarta de manzana que quedaba del otro día y puse música clásica en la radio. Sonó una pieza de violonchelo cálida, profunda, como un recordatorio de que por muchos años que hayan pasado cada célula de mi cuerpo todavía sabe amar un poco de luz de la tarde. No gané. Simplemente no dejé que otros decidieran por mí cómo iba a perder. Vendí la casa a finales de otoño cuando las hojas de los arces se volvieron de un rojo tan intenso que parecían arder en silencio. No organicé una fiesta de despedida. No colgué un cartel que dijera «Aquí hubo un hogar». Simplemente empaqué mis cosas en 4 cajas de cartón, algunos libros, un juego de té, una caja de fotos y la última orquídea blanca que Roberto plantó el año en que murió. El resto lo dejé ir. Nadie puede llevarse una casa entera a cuestas. Y tampoco debería intentarlo. Me mudé a un pequeño apartamento, cerca de un parque en un 3er piso, con vistas a un estanque artificial y a unos viejos sauces. No es grande, pero es suficiente. Tengo un balcón, una cocina compacta y un salón lo bastante grande para una estantería y un sillón con una manta de lana. Los jueves hay clases de pintura gratuitas en el vestíbulo, organizadas por un grupo de artistas voluntarios. Nunca había cogido un pincel, pero la primera vez que lo intenté, pinté un porche, el lugar donde solía colgar el chubasquero de Roberto. La joven profesora me dijo: «No ha pintado a la persona, pero todo el mundo ve que hay alguien ahí debajo». Sonreí levemente, porque yo todavía lo veo ahí de pie. Después del juicio, usé parte del dinero de la venta de la casa para abrir la primera cuenta de ahorros de mi vida, sin más beneficiaria que yo misma. Sé que a algunos les sonará egoísta, pero para mí fue un compromiso de que no desaparecería de mi propia vida. Doné el 50% del dinero restante a una organización que apoya a mujeres mayores que han sufrido abuso y manipulación por parte de sus propios familiares. Pedí que llamaran al fondo el Fondo Roberto, en honor a mi marido, porque él fue la primera persona que me hizo creer que la bondad no es algo que se deba negociar, y quiero que esa bondad continúe incluso cuando yo ya no esté. Por las tardes tomo té en el balcón.
Compro un té de menta de una tienda local y siempre le añado una fina rodaja de limón. Ya no uso azúcar. Me he dado cuenta de que antes añadía demasiada dulzura para olvidar cosas mucho más amargas. Renata, la vecina que testificó conmigo, suele venir a visitarme. Trae un sándwich de queso fundido o un tarro de sopa de pollo. No hablamos mucho. Solo nos sentamos a ver cómo el atardecer tiñe de naranja rojizo los cristales. Una vez me dijo: «Yo antes pagaba por tener compañía. Ahora estoy aprendiendo aquí a estar presente para mí misma». Asentí. La entendía. No sé dónde está Miguel. No lo sigo. No pregunto. Lo dejé ir como quien suelta la última hoja seca de la mano, sin rencor, sin nostalgia. A veces todavía sueño. En mis sueños Miguel es un niño de 7 años, con una camiseta roja que corre desde el parque para abrazarme. Me da un beso en la mejilla y me dice: «Espérame, mamá. Voy a coger flores silvestres para ti». Me despierto y me quedo sentada un rato en la penumbra. No lloro. Tampoco sonrío. Solo me digo a mí misma: amé al niño que crié. Pero ese hombre ya no es mi hijo. No soy una vencedora. Solo soy alguien que eligió levantarse para no ser borrada de su propia vida. Ahora vivo despacio, pero con un propósito. Ya no compro amor con dinero. Invierto en mí misma, en el silencio, en una taza de té, en el pañuelo que cosí a mano, en el cuadro inacabado de la clase de pintura de los jueves por la tarde. Nada grandioso. Solo una mujer de 69 años sentada en medio del atardecer, que sabe que todavía existe y que con eso es suficiente. Si ha estado escuchando mi historia hasta ahora, es posible que en algún lugar de este relato se haya visto reflejada. No tiene por qué ser exactamente igual que yo. No necesita un hijo como Miguel. Pero quizás ha dado demasiado, ha esperado demasiado tiempo, ha soportado demasiado en silencio, solo para recibir a cambio el silencio o la frialdad de un ser querido, que creía que nunca le haría daño. Quiero decirle esto muy despacio y muy claramente. Nadie tiene derecho a arrebatarle su dignidad aunque lleve su mismo apellido. Usted no es egoísta por elegir protegerse. Y si siente que la están borrando silenciosamente de su propia vida, ha llegado el momento de alzar la voz, aunque solo sea para volver a oír el sonido de su propia voz, después de tantos años de silencio. Tardé mucho tiempo en comprender que la soledad no te mata, pero fingir que todo está bien ante lo que está mal sí puede hacerlo. Si ha pasado por algo similar a lo mío, si está viviendo con ello, sin saber por dónde empezar. Espero que esta historia le ofrezca una mano a la que agarrarse desde la distancia, pero con sinceridad. ¿Alguna vez se ha sentido como la persona invisible en su propia familia? Comparta su historia en los comentarios. Yo y otras personas como yo la leeremos y la entenderemos.